Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Estamos con Mildred Sena. Hemos hablado de sus tres facetas, momentos, tiempos que ella identifica como básicos o muy importantes en su vida. Vamos a entrar, como decía Carmen en la despedida, pues ya en materia, en lo que se refiere a su rol en la política. Yo creo y hemos tratado durante estos últimos programas, pues en este mes, que es el preludio de las elecciones, bueno, ya fueron las municipales y ahora vienen las congresuales y presidenciales. E impulsando, visibilizando a todas aquellas mujeres que gracias a Dios han sido y son muchas, que ya públicamente pues asumen la responsabilidad de participar públicamente en política. La mujer ha estado en política desde que el mundo es mundo. Yo siempre he dicho que uno de los más grandes políticos pues fue Jesucristo, y su compañera de lucha, su compañera de batalla fue una de las mujeres que yo más admiro en toda la historia cristiana, que es María Magdalena. Siempre lo he dicho, y sobre todo guardaba un lugar muy especial para la mujer, Jesús. Muchas han sido las luchas que han tenido las mujeres para que se le vayan abriendo sus espacios. Como digo yo, sin cuotas ni por vínculos, sino por su capacidad. Y no solamente capacidad económica o intelectual, sino de una identificación del servicio puro, como decía Mildred. En este momento lanzas tu candidatura como diputada. Háblanos sobre, o sea, ¿qué te lleva a ti de manera específica, aunque queda sobreentendido cuando hablas de esas dos facetas de tu vida, a trabajar ya de manera formal en la política? Bueno, a mí me lleva a la política identificar problemáticas que deberían ser resueltas, abordadas desde las instancias políticas, las instancias públicas, desde un congreso, desde una alcaldía, desde los distintos poderes. Específicamente en mi caso, desde la diputación, desde el Congreso. Necesidades básicas como en la educación, en la salud, en la parte ambiental, muchísimas necesidades. Eso hace que yo diga y me cuestione hasta dónde yo he sido responsable por estar indiferente a realizar aportes para poder resolver esas situaciones. Y a la vez me pregunté qué yo puedo hacer. Entonces, desde la política hay un espacio para levantar la voz, para que se escuchen y seamos escuchados todos. Entonces eso me lleva a la política. ¿Cuáles son entonces los planes, los proyectos que tienes en mente para realizar una vez seas electa? Yo tengo 3 líneas de propuestas. La primera propuesta está vinculada a las pensiones. He observado muchas personas que tienen años viviendo con montos de pensiones por debajo del sueldo mínimo. Entonces, mi propuesta es nivelar las pensiones al sueldo mínimo de tal manera que mejore su calidad de vida, porque puedan tener un mayor acceso a la canasta básica y también a los medicamentos. Esa es una de mis propuestas. Una segunda propuesta va orientada a la educación. Como educadora, yo entiendo que la educación es la herramienta más importante para poder modificar las sociedades. Y en la educación llevo en 2 vertientes. Una primera vertiente es la educación vial y la educación ambiental. Son 2 líneas. Yo te amo. Le dijiste por el pelado a Carmen.
En cuanto a la educación, eso es para, sobre todo, en los primeros niveles. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos altos índices de accidentes en el país, entre los más altos del mundo. Pero las personas comienzan a manejar a partir de los 18 años. Entonces, esos accidentes no son porque hay pocas calles, o porque los carros son viejos, o porque no hay señalización. Es por falta de valores, la responsabilidad, la paciencia, la tolerancia, el respeto. Esos son aspectos que deben, como competencia, como parte de las competencias, entrar al diseño curricular. Entonces, ya la persona cuando toma el carro a los 18 años tiene una formación y de forma inconsciente lo hace. No es tan fácil porque no se ve en el corto plazo, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Y en cuanto a la educación ambiental, investigaciones de los últimos años han identificado que el conocimiento ambiental genera comportamientos asociados a la conservación. Nosotros, en nuestros planes de estudio, a los niños se les habla de reciclar, reusar, pero es mucho más allá. En la actualidad nosotros podríamos preguntar a las personas si conocen cuáles son nuestras áreas protegidas, nuestras especies endémicas, especies invasoras, nuestras reservas de biosfera, cuál es el objetivo de un plan de residuos sólidos. Nosotros no conocemos nada de eso, o en la mayoría desconocen esas cosas. Pero cuando las personas tienen la oportunidad de saber, entonces valoran no solamente las áreas protegidas, no solamente los recursos naturales, los ecosistemas, sino que también tienen comportamientos asociados a conservar y manejar mejor los recursos naturales. Claro. Que es uno de los elementos que nos está llevando a nosotros a tener problemas con las sequías, porque hay deforestación, porque hay tala de árboles, porque hay conuquismo, porque hay quema, porque hay mal uso de los recursos naturales. Entonces, en ese sentido, la educación ambiental y la vial deben ir desde los primeros niveles. Y una tercera, ya un poquito más, no le puedo decir disruptiva, sino poco común. Yo planteo en mis propuestas la creación de un Consejo Nacional de Prospectiva. La prospectiva es una disciplina que permite desde el presente construir escenarios futuros y visualizando los elementos indicadores en esos escenarios, venir al presente y construirlo. Con la prospectiva se mitigan o se evitan fatalidades, pero también se aceleran los escenarios que nos llevan al futuro que todos queremos. Es una herramienta que en la actualidad se está usando para enfrentar las amenazas futuras en nuestra agenda común. Es una herramienta utilizada por muchísimas empresas en muchos países y también la están utilizando como es el IPCC, que es el Instituto del Cambio Climático. La utilizan, bueno, la está utilizando la ONU, como ya lo dije, desde cuando se habla de nuestra agenda común se habla de la ONU, pero es necesario entender que el futuro no es un solo futuro, que no está afectado por lo que yo hice en el pasado, sino por lo que hago en el presente. Entonces, entender que nosotros como país debemos visualizar el futuro más allá de los 2, 3, 4 años. Tenemos que verlo allá para poder construirlo. Yo soy de las que digo que el futuro se construye en el presente. Claro que sí. Hoy yo estoy aquí porque estoy construyendo el futuro que yo quiero para mí y para los demás. Mire, tus propuestas me encantan también porque responden a necesidades vitales. A mí me atañe de manera muy directa el tema de la jubilación. Porque a mí también. Estamos identificadas totalmente. Y de la oportunidad también, hablo mucho de la integración generacional. Es un momento donde ya tenemos experiencia, donde no es que sepamos mucho porque somos inteligentes y hemos estudiado mucho, sino porque hemos vivido lo suficiente como
y vamos a utilizar un refrán, para conocer el cojo sentado y el tuerto durmiendo. Entonces, como digo yo, no es que yo sé mucho, es que me he equivocado muchas veces haciéndolo. Y muchas cosas, pues, sabemos cómo vienen ya. Lo otro coincidía con lo que decía desde el inicio de educación. Comienza y termina con la educación. Y ese ¿cómo te lo puedo expresar? Cuánto me duele cuando tengo que reconocer que, como dice mi hermano, el humano es el único animal que destruye su propio nido. Cómo no valoramos cosas tan importantes como el agua. Cómo no cuidamos nuestra vida en este afán que causa el caos en las vías de uno transitar. Y cuando ha pasado unos días en países desarrollados, entonces piensan, somos humanos igual. O sea, cómo el simple hecho de tú poner un solo piecito en una línea blanca o amarilla del cruce de peatonal, pues los demás te respetan de manera indefectible. Ahora, hay dos cosas que me preocupan, y es que yo digo que en esos países desarrollados ya se vuelve costumbre por educación, pero también por consecuencia. Uh-huh. Y si las sanciones, si las consecuencias no son consistentes y se evita la discriminación en la aplicación de la sanción o de la consecuencia, ¿cómo implementamos esa conducta de manera sostenida? Y habría que ver qué hay que hacer para que esas instancias puedan trabajar de una manera coordinada para hacer realidad el cumplimiento de lo que es el orden en el que nos beneficia a todos. Que no tengamos que llegar a saber que debemos cuidar el consumo del agua sin pagarla. Nosotros no pagamos agua. Eso a mí me impresionó, Carmen. O sea, todo el mundo tiene un cuidado del agua por conciencia de que es el líquido más preciado que podemos tener. O sea, nosotros podemos vivir sin dinero, sin diamantes, sin piedra preciosa, pero sin agua no podemos vivir. Sin embargo, la desperdiciamos, la irrespetamos. Hasta que eso tú le pones un valor. Y cuando tú dices, si gasto mucha agua, tengo que pagar mucho, entonces la cuido. Qué bonito sería y qué bueno el que no tengamos que llegar a ese punto para cuidarla. Ese es un punto de ver cómo tanto legisladores como los que conforman el ejecutor pues puedan ponerse de acuerdo para hacer que esas cosas se cumplan en nuestro país. Porque, y es un reto, entiendo yo, para los legisladores, siempre hemos dicho que leyes tenemos de más. El problema de este país es quién las cumple. Porque los diputados son los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las leyes. Esa es una parte que está dentro de sus funciones. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar en eso también. O sea, no solamente llevar propuestas, sino cumplir el rol. Mildred, tal y como dice Ángela, nos encantan tus propuestas, pero yo quiero que antes de irte, tú, mirando allí directo a tu público, le digas un mensaje que tú quisieras que se quedaran y se acordaran de ti cuando lo escuchen. Exacto. Lo voy a decir ya. Ay, se la puse difícil. Sí. Hay una frase de Víctor Frank que dice: si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala. Y si no puedes transformar la situación, transfórmate tú. En este tiempo difícil en nuestro país, nosotros necesitamos cambiar la forma de pensar
ante un proceso electoral. Y el proceso electoral no es más que otro tiempo de nuestra vida, donde nosotros nos alegramos o nos arrepentimos de la decisión que damos con nuestro voto. Yo quisiera que me recordaran como una persona que ama transformarse cada día, pero sobre todo porque está dispuesta a asumir el compromiso de las acciones que llevan a mejorar a todo el que está a su alrededor. Y en ese alrededor gira la persona misma, mía, Mildred Sena, porque tú eres, como dicen por ahí, el autor de tu propio destino. No votes tu voto. Vota de forma consciente, vota de forma intencional y vota por una mejor República Dominicana. Mildred, no tenemos cómo agradecerte esta participación. Espero que sea simplemente la primera de muchas otras. Que vengas como diputada y en caso de que no fuera, pues que sigas viniendo como mujer sensible que le importa este país y su gente. Así que el llamado pues sería a que voten por ti, ¿verdad? Claro, que voten por mí en la boleta 30, casilla 6 del Partido Socialista Cristiano, de la circunscripción 1 en el Distrito Nacional. ¿Cuál es tu partido? Partido Socialista Cristiano. Bueno, no en vano, Dios va dirigiendo pues esas iniciativas y ahí, como en otros momentos he estado, ahí estará contigo también. Amén. Y la fuerza estará para hacer lo mejor por el bien de todos. A ustedes no se vayan, que aún queda más en Mujer a Tres Tiempos.